Indígena, maya quiché. Rigoberta Menchú nació el 9 de enero de 1959 en el municipio de San Miguel de Uspantán, en Guatemala. Creció entre las montañas de Quiché, en las ricas tierras de los finqueros, donde se produce café, azúcar y algodón para la exportación a costa del trabajo indígena. Sus padres y hermanos fueron activistas sociales que lucharon por la tierra y los derechos de los indígenas, todos ellos desaparecidos o asesinados. La búsqueda de la justicia universal que lleva a cabo Rigoberta Menchú, organizando a su gente para resistir el exterminio practicado por las dictaduras que asolaron a su país, la comprometió a iniciar una campaña pacífica de denuncia de la sistemática violación de los derechos humanos. Para escapar a la represión en 1981, se exilió en México, donde publicó su autobiografía en 1983. Desde 1982 hasta 1992, recorrió el mundo con su mensaje. Inició una serie de viajes cuyo centro fue Ginebra, consiguiendo ser escuchada en las Naciones Unidas. Allí, se hizo sentir su presencia y constante participación por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. En 1992, la labor de Rigoberta Menchú fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz. En esta época, se conmemoró el 5º centenario del descubrimiento de América, al que Rigoberta se había opuesto por las dimensiones trágicas que aquel hecho tuvo para los indios americanos. En ese momento, más de 150,000 personas habían sido asesinadas y había 50,000 desaparecidas en Guatemala. Junto con sus colaboradores más cercanos, constituyeron la Fundación Rigoberta Menchú TUM en 1993, de cuya institución es presidenta, la cual busca contribuir a recuperar y enriquecer los valores humanos para la construcción de una ética de paz mundial, a partir de la diversidad étnica, política y cultural de los pueblos del mundo. El ámbito de la educación ha sido el campo de preocupación fundamental de Rigoberta Menchú. El Estado tiene que hacer mucho, los gobiernos tienen que destinar fondos para una educación que promueva cultura de paz, educación para la paz, no la educación para la violencia o contrarrestar la violencia, sino la afirmación de que es necesario una cultura de respeto. Luego, pues que las instituciones de educación deben hacer iniciativas que involucre a todos. Ahora no solo necesita educación la juventud, también los adultos. Es que hay unos ejemplos increíbles de intolerancia y eso se debe sancionar. Por lo que yo creo que es un esfuerzo mancomunado de la sociedad con las instituciones de gobierno, pero también con las instituciones de Estado. Hacía 11 años que la líder guatemalteca vivía exiliada en México bajo el nombre de Lupita Ruiz. Era 1992, tenía 33 años y acababa de convertirse en la Nobel de Paz más joven hasta entonces. Realmente lo que hace fuerte a un premio Nobel no es que recibió una medalla o recibió un pergamino, eso ayuda mucho, te ayuda a dar una tarima, pero cómo actuar en esa tarima es el desafío. Tener una mente muy abierta. Hacía 10 años que Rigoberta se subía a cuanta tarima encontraba para desafiar la persecución étnica en su país. Y con su 1,5 metros de estatura se había convertido en una gigante para el pueblo maya, denunciando los horrores de un régimen militar que dejó más de 200,000 civiles muertos. Casi todos indígenas maya como ella, 50,000 desaparecidos y un deshonroso récord de más de 646 masacres en 36 años. Reconstruir el ser humano guatemalteco. Nunca va a haber un perdón de la sociedad. Lo que sí va a haber es mucho respeto a las víctimas. Pero si lo que me dicen es borrón y cuenta nueva, olvídenlo, si te acuerdas de la justicia es por venganza, porque va a salir todo eso. Es volver a crear más heridas. Entonces, yo creo que el respeto mutuo. Y aunque lo suyo es hablar de paz, no le tiembla la voz para recordar que también hay espacio para la justicia y el castigo.
si hay un ente que califica qué es amnistía para quién, pues realmente está bien, pues, pero que no se confunda con amnistiar violadores de derechos humanos. ¿Qué lecciones debe aprender Colombia del posconflicto, del proceso de paz en Guatemala? Que sean rigurosamente vigilantes de esos acuerdos que se firman entre las dos partes. Es muy importante que los acuerdos tengan contenido, pero también que los acuerdos se cumplan con plazos concretos. ¿Algo que hiciera en el posconflicto Guatemala que debemos evitar, que no debemos repetir? En Guatemala se hizo un programa nacional de resarcimiento a las víctimas y las víctimas fueron los que menos fueron resarcidos. Fueron resarcidos los paramilitares, los victimarios. Ellos fueron a cobrar su chequecito de resarcimiento cuando hablamos de fondo. Pero las víctimas tienen que traer testigos, entonces no fue igual el trato a las víctimas.